días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí tras la reunión del Comité de Acción Política. Queremos comenzar trasladando la enhorabuena de Vox a Reform en el Reino Unido y a millones de británicos que han decidido levantarse por fin frente al viejo bipartidismo británico. Lo que ha ocurrido en el Reino Unido en estas elecciones no es una cuestión, una anécdota local, es un aviso a toda Europa. Los ciudadanos están hartos, pero muy hartos, de que les digan que solo pueden elegir entre una izquierda globalista y una derecha acomplejada, que pueden elegir entre los laboristas, que han traicionado a los trabajadores británicos, y los conservadores, que durante muchos años prometieron una cosa en campaña, como siempre, y practicaron otra cuando llegaron al gobierno. Reform, ¿por qué ha ganado? Porque ha hablado de lo que le preocupa a los británicos: las fronteras, la seguridad, la inmigración masiva, los impuestos, la libertad, la soberanía nacional y la defensa de las familias trabajadoras. Reform ha ganado porque dice lo que millones de británicos piensan, que tienen que ser los primeros en su propia nación, mientras los grandes partidos, ¿a qué se han dedicado? A fingir no escuchar, no a fingir, realmente a no escucharlos. El hundimiento de los laboristas, que serían nuestros socialistas, es el hundimiento de un proyecto que desprecia a su propio pueblo, igual que el socialismo español. El primer ministro Starmer, que por supuesto debería dimitir sin duda alguna, ha recibido un mensaje muy claro. Los ciudadanos no quieren más ingeniería social, no quieren más sumisión a ninguna agenda extraña, no quieren más fronteras abiertas, no quieren que se les arruine con excusas climáticas y no quieren que se les insulte, se les censure o que la policía les detenga por defender a su patria. El golpe de los conservadores demuestra otra cosa también. Demuestra que cuando una supuesta derecha renuncia a dar la batalla cultural, cuando copia el lenguaje de la izquierda, cuando no se atreve a proteger las fronteras ni a defender la soberanía, sus votantes buscan a quien sí lo hagan. También exactamente igual que aquellos votantes de la izquierda, aquellos votantes del socialismo que se ven abandonados, traicionados e ignorados. Miren, esto es Reform en el Reino Unido, esto es Vox en España. Esto es lo que está creciendo en toda Europa, una alternativa patriótica en busca de la prioridad nacional. Desde Vox celebramos de verdad este resultado porque es una victoria de la libertad, de la soberanía y también del sentido común. Sentido común que, por desgracia, falta en España. También falta de una manera alarmante en la lucha contra el narco y de manera muy particular en las costas andaluzas. Desde Vox, ustedes ya lo saben, ya lo hemos dicho en campaña, y lo vuelvo a decir aquí después de la reunión del Comité de Acción Política, queremos trasladar nuestro pésame, nuestro respeto y nuestro abrazo a las familias, compañeros y amigos de los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en Huelva. España tiene una deuda enorme con quienes se juegan la vida para protegernos. Y hoy hay que decirlo siempre con la mayor claridad: nuestros guardias civiles y nuestros policías nacionales no pueden seguir abandonados por el Gobierno mientras ellos se enfrentan a mafias que cada vez tienen más medios y nuestros policías y nuestros guardias civiles menos protección y menos reconocimiento. Les voy a recordar que en mayo de 2024, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se aprobó una iniciativa de Vox para que los guardias civiles y los policías nacionales fueran reconocidos como profesión de riesgo. Hace 2 años. Nada. No se ha hecho nada. El Gobierno, es que le da igual al Gobierno lo que le diga el Congreso, solamente lo que le digan los separatistas. No hay nada 2 años después. Nada, salvo más discursos compungidos del bipartidismo, más minutos de silencio, más familias rotas y más impunidad para los narcotraficantes. En Barbate, ¿se acuerdan? La muerte de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, igual que la muerte en Huelva del capitán Jerónimo Jiménez y del guardia Germán Pérez, no pueden ser en vano.
Vox va a volver a presentar en el Congreso la misma iniciativa para que el reconocimiento de profesión de riesgo de nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sea un hecho. Porque no basta con llorar a nuestros hombres cuando mueren. No hay que protegerlos en vida, hay que darles medios, reconocimiento y respeto y respaldo jurídico siempre para que el miedo cambie de bando. O se está con quienes defienden la ley o se acaba dejando el territorio en manos de los criminales, que es lo que ha conseguido un indigno ministro del Interior que está bajo el mando del número 1 de una trama corrupta. Tenemos que cambiar las políticas, señores, y Vox debe gobernar. Por el bien de los españoles, esa es nuestra misión, esa es nuestra preocupación. Por eso les anuncio también que el próximo viernes, en el cierre de la campaña, por cierto, magnífica campaña de nuestros compañeros, nuestros amigos de Vox en Andalucía, los vicepresidentes de Extremadura y de Aragón, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, junto a nuestro líder en Castilla y León, Carlos Pollán, arroparán a Manuel Gavira y a Santiago Abascal en frente de miles de andaluces. Estamos convencidos de que el mejor camino para Andalucía y para toda España es el camino de la prioridad nacional que Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, y esperemos que muy pronto Carlos Pollán, han incorporado ya al Gobierno de todas estas regiones como la base de todas las políticas públicas. La prioridad nacional no solo es imprescindible también para los andaluces, sino que es la piedra sobre la que podemos y debemos construir una verdadera alternativa al gobierno corrupto de Pedro Sánchez. Hay líderes autonómicos en el Partido Popular que ya lo han comprendido. Todavía quedan, por desgracia, unos pocos que siguen instalados en que nada cambie, en la inacción más absoluta. Es que es igual que en Génova. Volvemos a advertir de la manera más tranquila posible al Partido Popular de que no es el momento de cometer los mismos errores que en el 23. Feijóo debe dejar de repartirse ministerios o hablar de un gobierno que no tiene. En mi primera rueda de prensa como portavoz nacional hace 2 años ya estaba Feijóo hablando del gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? Hay que crear una alternativa, porque si no, Pedro Sánchez va a volver a ganar. O el Partido Popular, de verdad, se toma en serio su labor de oposición a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y el socialismo van a seguir. Y el que no voy a seguir, yo creo que ya soy yo. Ahora les toca a ustedes. Estoy encantado de responder a las preguntas de buena fe, que quieran hacerme. Si es que hay alguna. Dígame que no y fenomenal. No, vaya. Sí hay una. Hola, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar, sé que no se fían mucho de las encuestas, pero bueno, las últimas que hemos conocido respecto a Andalucía no auguran una subida demasiado fuerte, incluso auguran que podría llegar a caer Vox. No sé qué opinan de esto y qué análisis hacen de que en Andalucía no se estén dando pronósticos tan elevados como sí sucedió en las 3 convocatorias anteriores. En las 3 convocatorias anteriores no hubo pronósticos tan elevados. O sea, fue efectivamente en Extremadura sabíamos que íbamos a doblar, en Aragón teníamos esa esperanza, en Castilla y León no. Castilla y León fue una operación artificial que alguien nos hinchó. Ahora, nosotros preferimos esta situación. Nosotros preferimos porque creemos que además responde de verdad a la realidad ahora mismo en Andalucía. Sí, Moreno Bonilla puede tener la mayoría absoluta a su alcance. Bueno, ojalá que no, de verdad. Pero ojalá que no por el bien de los andaluces. Y no va a haber ningún problema en ponernos de acuerdo con el señor Moreno Bonilla en el futuro. Yo creo que ya lo han visto, cómo hemos actuado en Extremadura, cómo hemos actuado en Aragón, cómo estamos actuando en Castilla y León. De la misma manera, yo creo que es un error ponernos a decir si vamos a subir mucho, si vamos a bajar, si nos vamos a quedar igual. Bueno, la situación es la que es. El veredicto será el día 17. Pero nosotros, desde luego, ya os lo dije la última vez que estuve aquí en rueda de prensa, no quiero empezar a leer que las expectativas de Vox tal, porque luego se... No funciona así. No funciona así. Pero bueno, que ojalá yo tenga razón y siga sin fiarme de las encuestas. Ojalá. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Siguiendo con la campaña andaluza, quería preguntarle qué espera del debate electoral de esta noche
Y en clave nacional, pedirle también una valoración sobre el operativo con el que se ha evacuado, bueno, se lleva desde ayer evacuando el barco afectado por el brote de hantavirus. La Organización Mundial de la Salud ha agradecido la labor a España. No sé ustedes qué opinan qué miedo, ¿no? de la actuación. Gracias. Cuando la Organización Mundial de la Salud, con los que tiene al frente, te elogia, mala cosa tiene que ser. Pero bueno, ¿qué esperamos del debate de esta noche? Esperamos que nuestro magnífico Manuel Gavira, gran tipo, vuelva a repetir el éxito que cosechó en el pasado debate, demostrando lo que es Vox. Es un partido sensato, razonable, lleno de sentido común, un partido que viene a mejorar la vida de los andaluces y establece como principio esencial la prioridad nacional. Eso es lo que esperamos. Y enfrente pues encontraremos pues lo mismo de siempre, pues una izquierda completamente desnortada. Es que la izquierda no cuenta en estas elecciones. A nosotros nos preocupa pues eso, que el señor Moreno Bonilla pues siga empeñado en ese gatopardismo de que todo cambie para que nada cambie. Realmente hay una necesidad de cambio. Vox puede traer esa posibilidad, un cambio en las políticas, y lo que queremos es que el señor Moreno Bonilla pues escuche, esté muy atento a lo que tiene que decir Vox, porque es muy bueno para los andaluces. Hoy lo van a ver como Manuel Gavira, que yo creo que es un líder magnífico, se expresa, es como un libro abierto, no tiene dobleces, no recurre al politiqués, es un gran tipo. En cuanto al operativo de antivirus, madre mía de mi vida, mire, yo ya, se lo digo muchas veces, ya empiezo a tener unos años y he visto muchas operaciones de cortina de humo, pero me preocupa muchísimo cuando esas cortinas de humo para tapar la corrupción, para tapar los casos, los escándalos del gobierno de Pedro Sánchez, los escándalos que rodean al propio círculo íntimo familiar de Pedro Sánchez, pueden poner en peligro a los españoles. Me preocupa muchísimo. Entonces, estamos viendo, Vox va a estar muy vigilante, va a vigilar muchísimo, porque de este gobierno que gestionó tan mal otras alertas, otras crisis y otras epidemias, no podemos esperar nada bueno. Entonces, ¿confiamos en los profesionales de las Fuerzas Armadas? Tal, por supuesto que sí. ¿Tienen los medios a su alcance para poder hacerlo de la mejor manera posible? Creemos que no. ¿Puede ponernos en peligro solamente para tapar casos de corrupción? Estamos convencidos de que esa es la función ideal de la oficina política que acompaña a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué encontramos para tapar su corrupción, para tapar su desgobierno y para tapar sus miserias. Ese es el problema. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. En relación a la crisis del hantavirus, le quería preguntar qué opina sobre la actuación del gobierno canario, si cree que se ha sobreactuado en algún punto. En especial me gustaría saber su opinión sobre el tema de las supuestas ratas nadadoras que no eran tal. Y luego la segunda pregunta sobre la campaña andaluza. Si Moreno Bonilla se queda a 1 o 2 escaños de conseguir la mayoría absoluta, ¿estarían dispuestos a negociar con él una abstención o un voto favorable sin entrar en el gobierno andaluz? ¿O las exigencias serían las del resto de comunidades autónomas, aunque sea un escaño o 2 los que le hacen falta? Gracias. Esa última es muy buena, vas a responder. No hago valoración de un gobierno de Canarias. No podemos hacerlo de esa manera. Nosotros tenemos que hacer la valoración cuando hay un grave riesgo y una emergencia, cuando hay una catástrofe, cuando hay tal, es el gobierno de la nación el que tiene que tomar las riendas del asunto. Pero eso mismo ocurrió en Valencia, ¿verdad? Eso mismo ha ocurrido en otras partes de Castilla y León también, en Castilla-La Mancha, perdón, cuando la Dana. Eso mismo ocurrió con los incendios forestales en Castilla y León. Mire, catástrofes, desgracias o riesgos para la nación debe ser el gobierno de la nación. Distraer la atención llevándolo a comunidades autónomas, como hacen, no es el camino. Entonces, ¿para qué está el gobierno de la nación? Sino para proteger a la nación. Entonces, no voy a entrar en valorar la actuación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es hacer lo mejor para los españoles. No ponernos en riesgo, si no hace falta. En cuanto a si se queda Moreno Bonilla a 1 o 2... No sé usted, mira, por favor, hombre, si ya me conocen.
No anticipo el futuro, pero vamos. Bueno, ya se lo digo desde ya mismo. No. Ya de verdad que miren que están ahí, que saben perfectamente que yo no me gusta anticipar, ya le digo yo que no. En ningún caso, hombre, no vamos a abstener. Lo que vamos a hacer es negociar. Vamos a negociar, ojalá se dé esa circunstancia, ojalá sea no solamente por 1 o 2, sino pues sea por 5 o 10, ojalá, yo digo por ojalá. Y en ese momento negociaremos de la mejor manera posible por el bien de los andaluces. Como exactamente igual que hemos hecho en Aragón, que hemos hecho en Extremadura, que estamos haciendo en Castilla y León. Igual que hicimos en su momento en Valencia, igual que se puede hacer, hemos hecho en parte en Murcia o en las Islas Baleares, igual. Exactamente igual. Pero el tiempo de la abstención no está, no existe. Genial, pues muchísimas gracias por todos, por sus preguntas. Y recuerden, y a alguno le miro más que a otro, tienen nuestros teléfonos para cualquier duda, para cualquier información que quieran publicar. Antes de eso, había algunos que me preguntaban en tiempos, ahora ya no. Háganlo, pregunten. Gracias, buenos días.